El libro Primero de Reyes, perteneciente al Antiguo Testamento, es una obra fundamental en la historia del pueblo de Israel. Está dividido en dos secciones principales, Primera de Reyes y Segunda de Reyes, y ambos libros relatan la historia de Israel desde la perspectiva de los reyes que gobernaron después de la muerte de David. Abarcando un periodo de más de 400 años, desde aproximadamente el año 970 a.C. hasta el 586 a.C. Contexto histórico y literario. Primera de Reyes forma parte de lo que se conoce como los libros históricos de la Biblia, que incluyen desde Josué hasta Segunda Crónicas. Su propósito es narrar los eventos históricos que moldearon a la nación de Israel, centrándose en la monarquía y las interacciones entre los reyes y los profetas. En este contexto, Primera de Reyes describe los reinados de Salomón y otros reyes, dividiendo el reino unificado de Israel en dos, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. El autor de Primera de Reyes es tradicionalmente desconocido, aunque algunos estudiosos creen que fue compilado por escribas de la corte y profetas. La teología del libro refleja una clara evaluación espiritual, la fidelidad a Dios lleva a la bendición, mientras que el alejamiento de Dios conduce a la decadencia y la destrucción. Estructura del libro. El libro de Primera de Reyes está estructurado en 22 capítulos y se puede dividir en tres secciones principales. 1. El reinado de Salomón, capítulos 1 a 11. 2. La división del reino, capítulos 12 a 14. 3. El comienzo de los reinos divididos, capítulos 15 a 22. 1. El reinado de Salomón, capítulos 1 a 11. El libro comienza con el reinado de Salomón, hijo de David, quien fue el tercer rey de Israel. Los primeros capítulos detallan su ascenso al trono y su consolidación del poder. Ascenso de Salomón al trono, capítulos 1 a 2. Primera de Reyes comienza con la vejez de David y los problemas en la sucesión al trono. Adonías, uno de los hijos de David, intenta proclamarse rey, pero gracias a la intervención de Natán el profeta y Betsabé, Salomón es coronado como rey, cumpliendo el deseo de David. Primera de Reyes 1. David, antes de morir, le da instrucciones a Salomón, instándolo a obedecer la ley de Dios y a gobernar con justicia. Primera de Reyes 2, 1, 4. Tras esto, Salomón asegura su reino, eliminando a sus adversarios, como Adonías, Joab, y otros que representaban una amenaza a su gobierno. Sabiduría de Salomón y su gobierno, capítulos 3 a 4. Uno de los eventos más importantes y conocidos del reinado de Salomón es cuando Dios se le aparece en un sueño y le ofrece cualquier cosa que pida. Salomón, en lugar de pedir riquezas o poder, pide sabiduría para gobernar bien a su pueblo. Primera de Reyes 3, 5-14. Dios se complace con su petición y no solo le otorga sabiduría, sino también riquezas y honor. Salomón es famoso por su gran sabiduría, que se ejemplifica en la famosa historia del juicio entre dos mujeres que reclamaban ser la madre de un mismo niño. Salomón propone dividir al niño en dos partes, y la verdadera madre se revela al pedir que se lo den a la otra mujer para salvar su vida. Primera de Reyes 3, 16-28. Durante su reinado, Salomón organiza una administración centralizada y realiza proyectos de construcción impresionantes, entre ellos, el Templo de Jerusalén. La construcción del templo, capítulos 5 a 8. Uno de los logros más destacados del reinado de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, que se describe en gran detalle en los capítulos 5 a 8. Este templo era el centro religioso de Israel y simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo. Se edificó con la ayuda de Hiram, rey de Tiro, y otros artesanos fenicios. El templo estaba adornado con oro, plata y piedras preciosas, y contenía el Arca de la Alianza. La dedicación del templo es un momento clave en la historia espiritual de Israel. Salomón ofrece una oración pidiendo a Dios que escuche las oraciones de su pueblo y que el templo sea un lugar donde se busque la justicia y el perdón. Primera de Reyes 8, 22-53.
Declive y apostasía de Salomón, capítulos 9 a 11. A pesar de la sabiduría de Salomón y sus grandes logros, al final de su reinado se produce su declive espiritual. Las muchas esposas extranjeras de Salomón lo influencian a adorar otros dioses y alejarse de Dios. Se menciona que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, Primera de Reyes 11:3, y muchas de ellas eran de naciones con religiones paganas. Dios se enoja con Salomón por su idolatría y le anuncia que su reino será dividido después de su muerte. Aunque por amor a David, Dios permite que el reinado de Salomón se mantenga durante su vida, el reino será dividido bajo el reinado de su hijo, Primera de Reyes 11, 9-13. 2. La división del reino, capítulos 12 a 14. Rehoboam y Jeroboam, capítulo 12. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam asciende al trono. Sin embargo, Roboam toma decisiones imprudentes al rechazar el consejo de los ancianos y aumentar los impuestos, lo que provoca una revuelta en las tribus del norte, Primera de Reyes 12, 1-24. Como resultado, el reino se divide, Roboam se queda con el reino del sur, Judá, mientras que Jeroboam, un antiguo funcionario de Salomón, se convierte en el rey del reino del norte, Israel. Pecados de Jeroboam, capítulos 12 a 14. Jeroboam, para evitar que su pueblo peregrine a Jerusalén, en el reino del sur, instituye su propia religión. Construye 2 becerros de oro y los coloca en Betel y Dan, llevando a Israel a la idolatría. Primera de Reyes 12, 25-33. Esto resulta en la condenación de su dinastía, ya que Jeroboam y sus descendientes son vistos como responsables de apartar al pueblo de Dios. Los profetas advierten a Jeroboam sobre las consecuencias de su apostasía. Primera de Reyes 13. 3. El comienzo de los reinos divididos, capítulos 15 a 22. Los capítulos 15 a 22 relatan la sucesión de reyes tanto en Judá como en Israel. Muchos de estos reyes se describen como malvados, especialmente en el reino del norte. Sin embargo, el reino del sur tiene algunos reyes justos que intentan restaurar la fidelidad a Dios. Reyes de Judá y de Israel, capítulos 15 a 16. En Judá, reyes como Asa son descritos como justos y seguidores de los mandamientos de Dios, Primera de Reyes 15, 9-24, mientras que los reyes de Israel, como Omri y Acab, son descritos como malvados y promotores de la idolatría, Primera de Reyes 16, 21-34. Acab, rey de Israel, es particularmente infame por su matrimonio con Jezabel, una princesa fenicia que introduce la adoración de Baal en Israel. Esto provoca un conflicto con el profeta Elías, quien se levanta como defensor del monoteísmo yavista. El profeta Elías, capítulos 17 a 19. Elías es una de las figuras más prominentes en esta sección del libro. Dios lo envía para confrontar a Acab y Jezabel y demostrar que Dios es el único Dios verdadero. En una serie de milagros, Elías desafía a los profetas de Baal en el monte Carmelo, Primera de Reyes 18, donde Dios envía fuego del cielo para consumir el sacrificio de Elías, mostrando su poder y autoridad. Elías también tiene encuentros directos con Dios, como cuando huye al monte Horeb, Sinaí, y experimenta la presencia de Dios en un susurro suave, Primera de Reyes 19, 11-13. Conclusión y reflexión final, capítulos 20 a 22. Los últimos capítulos de Reyes describen las guerras entre Israel y sus enemigos, especialmente los sirios. Acab intenta retomar Ramot de Galaad, pero finalmente es asesinado en batalla, cumpliendo así las profecías en su contra, Primera de Reyes 22. El libro de Primera Reyes concluye con el inicio del reinado de Josafat en Judá y de Ocosías en Israel, estableciendo el escenario para el libro segundo. Síguenos para más contenido.